Hola, bienvenidos. Antes de nada queremos darle las gracias a la Asociación Nacional de Protección Civil de México por la oportunidad que nos brinda de poder exponer el conocimiento y la experiencia adquirida tras los terremotos de Lorca del pasado 11 de mayo de 2011 en España. Para ello estamos desarrollando un proyecto en colaboración con cuatro universidades españolas y la Dirección General de Protección Civil Española. Este proyecto se denomina SGE, Software de Gestión de Emergencias. Muy buenas a todos, bienvenidos a Lorca, porque aunque no lo parezca estamos en Lorca. Y bueno, vamos a explicaros en qué consiste este software que fue diseñado durante el protocolo que se siguió para atender el terremoto ocurrido en Lorca el 11 de mayo de 2011 y que por su magnitud no fue un gran terremoto porque fue un 5.1, en realidad fueron dos terremotos, primero un precursor y después el 5.1, pero lo que ocurre es que fue tan cercano a la ciudad, fue en superficie a 1 kilómetro de distancia y a 1 kilómetro de profundidad, y los daños que causó fueron muy grandes. Esto obligó a generar y a coordinar a prácticamente 2.000 personas, y tanto Paco como yo pusimos a disposición del dispositivo nuestros conocimientos, él en informática y yo en arquitectura y en mapeo de datos, y a raíz de eso el ayuntamiento, una vez finalizados los trabajos, nos propuso que profesionalizásemos la herramienta. El resultado de ello es lo que vais a ver aquí. Bueno, la herramienta que nosotros proponemos y en la que estamos trabajando es un panel, una aplicación web que montada en un servidor, sea local o bien en la nube, permite acceder a una información, a una base de datos. Lo bueno de esta herramienta es que todos los usuarios que trabajan o colaboran en una catástrofe o una gran emergencia trabajan con la misma información, trabajan sobre el mismo plano. Esta herramienta, en realidad, la implanta el municipio. Es el municipio el que tiene que decidir y el que toma la decisión de implantar este software, que bien se puede hacer en la nube, para usarlo a través de internet, o bien en modo local. En el caso de una catástrofe, pues las redes de telefonía 3G se pueden venir abajo, pero a través de dispositivos smartphone, que son los que nutren de información a esa base de datos, pues vía wifi recibimos la información en ese centro municipal de operaciones, que permitirá llevar a cabo una buena evaluación, análisis y control de la situación del municipio. Exacto. Bueno, aquí podéis ver cuál sería la pantalla principal del software que está colgado en la nube y que mediante una clave de acceso permitiría la consulta o la operación con la base de datos. Digamos que este sería el panel central de control que estaría viendo el máximo representante de la ciudad, el alcalde o los técnicos que trabajan directamente con él. El resto de usuarios interaccionarían con la base de datos o con otro panel diferente, más simple, donde hay menos información, y accederían solamente a aquellas áreas que ellos pueden implementar o usar, y también mediante aplicaciones de teléfonos. En principio hay programadas 5, como vais a ver más adelante, pero también podría haber aplicaciones de teléfono concretas para diferentes colectivos o cuerpos de trabajo. Como podéis ver, en la pantalla principal se configuraría lo que sería el municipio concreto o la ciudad, se configurarían los usuarios y los grupos de usuarios, se sectorizaría la ciudad con su callejero y con las zonas importantes. Tened en cuenta que aunque, como pasó en Lorca, acuérdate Paco, que hicimos una primera distribución por sectores de la ciudad, pero sin embargo nos olvidábamos de que los edificios reaccionaban diferente, por lo tanto algunas áreas hubo que ampliarlas porque se habían quedado con muy poca información, y otras áreas hubo que dividirlas en trozos porque tenían mucha información. Entonces, si esto lo preparamos antes, si sectorizamos la ciudad y tenemos nuestros callejeros bien preparados, ¿no? Actualizados con las últimas modificaciones, pues toda la gente que venga a ayudarnos en el caso de una catástrofe, porque nuestros equipos de emergencia no son suficientes, la gente que venga de poblaciones limítrofes o de ciudades limítrofes sabe moverse por la ciudad gracias a que el callejero está actualizado.
Igualmente estarían actualizados todos los edificios con todo el parque inmobiliario introducido, como vais a ver ahora, es decir, tendríamos una ciudad digital, y sobre esos edificios, que son la unidad mínima en la que hemos dividido la ciudad, iríamos aportando las incidencias que el terremoto o la catástrofe ha causado a ese edificio. Por ejemplo, si tenemos un edificio que se ha roto y se ha caído, pues ese edificio, esa ficha, en su incidencia, describirá cómo se ha caído, qué es lo que hay que hacer para poder poner medidas para evitar incidentes, y de alguna manera quedaría registrado cuál es la situación inmediatamente después a ese edificio. Todo eso se haría con aplicaciones de teléfono, y realmente lo que se produciría es que la subida de toda esa información simultánea permitiría a los gestores de la emergencia priorizar dónde se trabaja primero, en la zona donde más necesidad haya. Igualmente, y finalmente en la tercera parte, que sería el recovery de la ciudad, los expedientes de cada edificio, de los propietarios de cada edificio, estarían asociados a cada uno de esas chinchetas que corresponde a cada edificio, y de esa manera la gestión de las ayudas se podría hacer de una forma dinámica y se podría hacer sin necesidad de que los usuarios tuviesen que estar continuamente aportando datos y nueva información, porque no está clara la intervención. Gracias a esto estaría todo desde el primer momento, como si dijéramos, computerizado. Exactamente. Otro de los apartados importantes que contemplamos en la herramienta, al igual que lo son los arquitectos e ingenieros en la evaluación de los daños de los edificios, están los administradores de fincas y las comunidades de propietarios. Los administradores de fincas son los que tienen la información, por así decirlo, la más actualizada posible de la situación en la que se encuentran los edificios. Y ya no solo incluyendo la vulnerabilidad que pueda tener de obras que se hayan realizado en el mismo, sino teniendo en cuenta también la vulnerabilidad social de esos edificios. Y esta aplicación permitiría, con la colaboración de todos los que intervienen en una catástrofe, pues ayudarnos a recuperarnos lo antes posible. Todos trabajando sobre un mismo panel, todos trabajando sobre un mismo plano, y cada uno, eso sí, con su nivel de acceso y accediendo a la información que necesita en ese momento. Bien, esto sería una ficha de uno de los edificios de la ciudad. Como podéis ver, tendría un plano con el cual se podrían utilizar los software libres que hay para planos, como pueden ser Google Maps, como puede ser Esri, como puede ser cualquier plataforma que nos ayude a tener un plano de fondo sobre el que colocar las chinchetas, como la que veis ahí, que está marcando este edificio, y luego una serie de datos básicos del edificio, actualizados y reales, que nos permitirían interaccionar con cada una de esas fichas. Es decir, para que nos entendamos, una vez que tengamos dividido la tarta en 25 trozos, o en 250 trozos, cada técnico que acude a colaborar recibe en su teléfono, en su smartphone, sus tareas para hacer, los edificios que él tiene que chequear, 5, 6, 7. Cuando termina de chequear sus 7 edificios, esa información se traslada a la central y esos edificios ya han sido inspeccionados. Entonces, de esa forma se organiza el trabajo. Lo que pasaba en Lorca cuando no teníamos esta herramienta, acuérdate Paco, era que había muchos técnicos, bomberos o cuerpos de emergencia que acudían al mismo sitio, no sabían que había otro que estaba trabajando ya allí. Entonces esto permitiría que de alguna manera nos distribuyéramos el tiempo y que ganásemos minutos a la hora de intervenir en la catástrofe. Bien, hay que tener en cuenta que esta ficha, pues, que contempla lo que son los datos básicos del edificio que se pueden obtener pues, por una persona con cualificación media y desde fuera, desde la misma calle, pues son los datos de la vía, la geolocalización, el número de plantas, el número de viviendas, el número de bajos comerciales o el número de sótanos, así como si el edificio comparte estructura o pertenece a un grupo estructural que de esta forma pues, pueda tener implicación con otros. Además, dentro de la ficha se contempla la posibilidad de subir fotos, subir documentos, planos, y automáticamente pues, se genera, como veremos ahora más adelante, genera un código QR o un código BIDI para permitir el acceso directo a la información de ese edificio. Aquí podemos ver, como comentaba antes, pues, edificios en naranja que comparten estructura, edificios con el punto en azul,
que son edificios aislados o independientes. ¿Me dejas un momento, Paco? Esto es una de las lecciones más importantes que aprendimos en Lorca. Hasta ahora, en los trabajos que se hacen en todos los países para evaluar los daños, se tiene en cuenta la vulnerabilidad del edificio solamente desde el punto de vista de sus características técnicas. En Lorca nos hemos dado cuenta, o nos dimos cuenta durante la intervención, que es tan importante o más tener en cuenta, en primer lugar, si ese edificio estructuralmente está unido a otro edificio. Eso no se contemplaba hasta ahora y no se contempla, por eso estamos trabajando en una mesa de trabajo para involucrarlo, porque muchas veces, por ejemplo, para que lo entendáis, el martilleo de un edificio grande sobre un edificio pequeño no se estaba contemplando esa posibilidad. Se estaba contemplando solamente que el grande tenía una resistencia y que el pequeño tenía otra resistencia. Además hay otro dato que es lo que comentaba antes Paco, que es el dato social, la vulnerabilidad social. Hay edificios que, siendo seguros desde el punto de vista técnico, no lo son por su entorno y tampoco lo son por el tipo de gente que lo habita, porque a lo mejor está habitado por gente que son personas discapacitadas, que no tienen capacidad para evacuar el edificio de una forma, por así decirlo, sin ayuda. En consecuencia, ese edificio, que aparentemente era un edificio resistente, no lo es, ni por sus condiciones de contorno, ni por la gente que lo habita. Por lo tanto, lo que se pretende con esta preparación de la ciudad para una catástrofe es que se tengan en cuenta esos datos y que estén continuamente actualizados. El sistema, pues como podemos ver, es compatible con distintos sistemas GIS y elabora estadísticas. En este caso estamos viendo del test que hicimos los edificios por número de plantas y número de viviendas. De esta forma podemos saber, en el caso de una catástrofe y una vez evaluados los daños, a cuántas personas estamos afectando, cuántos comercios, locales comerciales y número de edificios y número de viviendas. Para esto, lo importante es tener un buen sistema de recepción de la información, es decir, cómo recibimos esa información. En Lorca, como comentaba Alejandro, se realizaba a través de formularios de papel. Muchos de ellos, por no decir la mayoría, venían sin firmar. No solamente eso, sino que los formularios que inicialmente se generan desde las universidades, del conocimiento técnico de las universidades, pues proponían una serie de casillas a rellenar por parte del técnico que iba a evaluar el edificio. Esa serie de casillas, en la mayoría de los casos, por las circunstancias en las que debe ser evaluado el edificio, y me explico, un técnico se acerca con una carpeta y una página a rellenar las distintas casillas y primero hay zonas al edificio a las que no puede acceder, por lo tanto no tiene la información suficiente como para poder rellenar las casillas en condiciones. Y luego además tiene un montón de gente que son los que viven en ese edificio preocupados por saber lo que pasa con el edificio, intentando que vaya a su casa en vez de la que está viendo ahora mismo, que se deje lo que está haciendo para atenderlo, gente nerviosa. Todo esto produce en el técnico una, por así decirlo, una situación de bloqueo en la que al final a nosotros lo que nos estaba llegando a la central de computación eran esos mismos folios sin rellenar ninguna casilla y con un escrito abajo de 2 líneas diciendo en rasgos generales lo que el técnico pensaba acerca de ese edificio. Por lo tanto, era un tiempo perdido que se perdía, porque era un tiempo en el que ese señor iba al edificio, cogía datos, levantaba la información, volvía a donde estábamos nosotros, nos daba ese folio, nosotros lo volcábamos en una página web y realmente lo volcábamos sin toda la información, sino solamente con un pequeño resumen que teníamos que interpretar. Todo esto es una pérdida de tiempo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que permitiría este sistema que estamos desarrollando? Este sistema permitiría organizar la información, dirigir al técnico y tranquilizar al usuario. Es decir, esas 3 funciones. Al final está llegando a paliar el problema que nosotros hemos detectado. De eso se trata, ¿no? Exactamente, por eso nosotros hemos resumido en una opción básica este producto que queremos que sea de distribución gratuita y es para la captura de datos. Estaremos hablando de 5 aplicaciones móviles, 2 de ellas para la fase de prevención y 3 de ellas para la fase de intervención. Estas aplicaciones móviles en todo momento están preparadas para funcionar en modo online si disponemos de conectividad o en modo offline, es decir, no disponemos de conectividad, pero sí disponemos de almacenamiento suficiente en la tarjeta SD para poder descargar la información vía wifi desde los servidores locales del municipio
y realizar las tareas y luego volver al centro municipal de operaciones y devolver esa información que hemos evaluado al servidor. Estas 5 aplicaciones, como comento, pues la primera de ellas consiste en la matriculación y registro de los edificios del municipio. Alejandro Salazar. Sí, yo os cuento un poco que realmente el registrar los edificios uno a uno puede ser una tarea muy ardua si al final estamos hablando de una gran megalópolis. O sea, es decir, si estamos hablando de una metrópolis es muy difícil introducir los datos. Sin embargo, si estamos hablando de un pueblo pequeño, de un pueblo de 2.000, 3.000 habitantes y unas 500 o 600 casas, se lo pueden hacer ellos mismos. Igualmente, en una metrópolis, a través de los administradores de fincas y de las comunidades de propietarios, se puede ir dando de alta el registro de estos edificios. No obstante, estamos trabajando ahora en un sistema, en España disponemos de un registro catastral digital donde existe una información básica sobre los edificios. Estamos trabajando en programas que lean esos catastros y los traduzcan a nuestro sistema con aquellos datos que nos puedan, de alguna manera, registrar esos edificios en su estado actual. Dentro de esta aplicación móvil, que llevaría, pues en este caso podrían ser los mismos técnicos de protección civil o los técnicos de urbanismo del municipio, pues básicamente lo que se hace es dar de alta el edificio, dar de alta cada elemento, cada puerta de acceso al edificio. Con una geolocalización, una dirección postal, el número de plantas, el número de viviendas, si tiene o no bajos comerciales, sótano o garaje, y 2 o 3 fotografías de acceso de la entrada y de la fachada. Una vez que lo tenemos registrado y se sube a la nube, se sube a la aplicación del panel central, al servidor central, pues el servidor registra y genera automáticamente un código vídeo QR de acceso universal que permitirá la gestión posterior e identificación de ese edificio. De acuerdo. Una vez que tenemos registrados todos los edificios de la ciudad, es decir, una vez que tenemos nuestro juego terminado, nuestro puzzle de 1000 piezas tiene ya las 1000 piezas definidas y cómo funciona cada pieza, cuánta gente vive, qué vulnerabilidad tiene ese edificio, qué entorno tiene. Una vez que tenemos eso registrado, podemos, en tiempos de paz, realizar un análisis todavía más exhaustivo para conocer la vulnerabilidad de ese edificio. Esto se realizaría con técnicos en las universidades y con gente profesionales que de alguna manera esa primera toma de datos que se ha hecho por parte del municipio o de los ciudadanos, de la comunidad de propietarios, se mejorase para tener un estudio mayor que permitiese a la ciudad saber cuál es su zona más vulnerable del puzzle. Es decir, de ese puzzle de 1000 piezas, qué zonas de la ciudad son más o menos vulnerables a los distintos tipos de catástrofes. Es decir, puede ser vulnerable a un terremoto y no serlo a una inundación o a un huracán, o al revés. Estamos hablando de que las casas de los 3 cerditos, en función de si soplabas o si había un terremoto, podían ser más o menos resistentes. Entonces, estos análisis deben ser realizados por especialistas, sobre una base que ya existe, que es la base de la ciudad. Exactamente. Como podemos ver, esta aplicación que iría a través de smartphone o tablet, se le realiza la precarga de edificios, es decir, se le indica al técnico qué edificios tiene que realizar el informe de vulnerabilidad. El técnico hace la captura de datos, diagnóstico de patologías, la evaluación de los riesgos que existan y las fotografías de las mismas. Y una vez que dispone de conectividad, pues se sube al servidor y esto le va a permitir al sistema obtener unos estudios de vulnerabilidad y unos informes de vulnerabilidad de la ciudad, pues la verdad es que bastante completos. Aquí ya estamos hablando, la tercera aplicación móvil, estamos hablando de la evaluación de daños. Aquí ya es justo después de haberse producido el terremoto. Nosotros desde el principio siempre hemos apostado por una herramienta que permita al municipio partir de cero, es decir, esta herramienta que pueda partir de cero. Si no hemos matriculado nuestra ciudad, pues intentar que no pase nada y obtener toda la información posible de catastros, de recibos de luz, de recibos de agua y poder importarlo al sistema. Si no hemos hecho informe de vulnerabilidad, pues lo mismo. Básicamente, cuando estamos ya en la catástrofe, esta herramienta lo que permite es, primero, realiza una precarga, primero importamos los datos, o bien a través de catastro si no hemos trabajado antes,
o a través de los registros del SG si teníamos ya implantado el sistema en nuestro municipio, y precarga, se realiza una precarga al técnico de la zona asignada y de los edificios asignados. El técnico va al edificio, realiza el informe en su smartphone, su evaluación de daños. En el caso de que no estuvieran matriculados los edificios, pues va a la zona por la finca catastral que está geolocalizada y in situ matricula el edificio y evalúa. Esto permite realizar un diagnóstico de patologías, además la clasificación por nivel de daños y la captura de fotografías descriptivas, que una vez subido al servidor permite desde un agente, por así decirlo, asesor, que o bien esté en las oficinas del CECOPAL, del Centro Municipal de Operaciones, o bien pues no sé, en otro sitio pero con conexión a internet, pues va a poder ayudar a asesorar sobre las determinaciones que se estén tomando en base a esos edificios que se están evaluando. A mí me gustaría complementar un poco lo que dice Paco, haciéndoos una composición de lugar, en el sentido en el que una primera evaluación de daños que proporcionaría la aplicación sería la de discriminar en el menor tiempo posible. Estamos hablando de que dependiendo del tamaño de la ciudad habrá que implicar a más técnicos. Es decir, en Lorca, con unos 400 técnicos, podríamos de alguna manera tener un primer mapa donde veamos qué edificios están afectados y qué edificios no. Solo con ese código, sí o no, si está afectado o no está afectado. En Lorca, con 400 personas, podríamos en un momento dado, con 100.000 habitantes y 15.000 edificios, con 400 personas podríamos tener en el transcurso de 48 horas esa imagen inicial. En función del tamaño de la ciudad habría que implicar a más o menos técnicos, pero siempre sería proporcional, el tiempo estaríamos hablando del mismo. Estaríamos hablando que en 48 horas, en una primera evaluación, sabríamos qué edificios están dañados y qué no. Además, podríamos decirle a los técnicos más cualificados, porque esta gente que está utilizando esas aplicaciones están previamente registrados en el sistema y sabemos su capacitación, es decir, qué son capaces de hacer. Por lo tanto, aquellos edificios que se ha considerado que son los que requieren de un técnico con mayor cualificación, se le enviarán a la aplicación del técnico que esté cualificado para hacerlo. Con lo cual, esos diagnósticos de patologías y esa clasificación por niveles de daños estarán también cualificadas por la persona que está introduciendo los datos, algo que no pasaba en Lorca. Había técnicos que no tenían capacidad para diagnosticar un edificio, pero se les había asignado ese edificio. El que tenía capacidad para hacerlo estaba en otra punta de la ciudad y era imposible ir a buscarlo para que él evaluara ese edificio. Digamos que ese caos que se produce en el momento de una catástrofe es lo que de alguna manera organiza esta aplicación, la de evaluación de daños me refiero. La otra aplicación de captura de información es la de la gestión de las incidencias. Es decir, todas aquellas llamadas o solicitudes de ayuda para retirada de escombros, apuntalamiento de edificios, retirada de petos, aseguramiento de zonas de acceso de vía pública, pues todos aquellos elementos que corrían el riesgo de caer en vía pública y ocasionar más daños, pues todas esas incidencias se iban recibiendo en una central telefónica, que de lo que se trata es registradas en una base de datos, y al tener la sectorización del municipio pues, y asignados a las cuadrillas de intervención, a cada una de ellas se le asignaba una zona, esta herramienta lo que permite es realizar una precarga de incidencias al dispositivo, al smartphone o tablet del coordinador de esa zona, de los cuerpos que intervienen, y gestionar tanto las cuadrillas que están interviniendo como los trabajos, materiales que se están usando, las infraestructuras que se están tocando, por así decirlo, tipo pues, de gas, de agua, de suministros, de luz, así como tener un histórico de fotografías de todos los trabajos realizados, una vez subido al servidor. A mí me gustaría también añadir que una de las principales hándicaps con los que hay que luchar cuando ocurre un desastre de estas características es la organización. Precisamente este sistema lo que nos ayuda es a organizarnos. Y me voy a explicar muy claramente.
En Lorca vino la unidad militar del ejército española a atender la emergencia porque se iba de las manos, es decir, no teníamos capacidad suficiente para atender este tipo de emergencia, ¿no? Con los equipos que teníamos, no solo en Lorca, sino en toda la comunidad de Murcia, que son 45 municipios. Si hubiéramos tenido este sistema, en esos 45 municipios, por 10 personas cada uno, pues estaríamos hablando de las 450 personas que hablábamos antes, capaces de abordar este problema con una organización prácticamente impecable, gracias al sistema del ordenador. Y conociendo la herramienta. Porque ellos serían conocedores de la herramienta, tanto para aplicarla en su municipio, como para ayudar a otro municipio al que le esté pasando. Entonces, lo que de alguna manera quiero poner yo de manifiesto encima de la mesa es que la unidad militar del ejército que vino a ayudarnos no disponía de herramientas para intervenir en edificios, para cortar metales, no disponía de puntales en condiciones para apuntalar grandes alturas, grandes luces. Todo eso hubo que facilitárselo. Gente de la ciudad tuvo que buscar los materiales que necesitaban los militares para trabajar. De esta manera, con esta aplicación, el militar estaría diciendo: necesito 150 puntales, necesito una herramienta para cortar hierro, necesito tantos ladrillos, necesito tantas carretillas, o necesito una máquina más pequeña porque por esta calle no cabe o por esta calle sí cabe, o necesito una grúa mayor o una grúa menor. Todo esto, que aparentemente parece un juego, a la hora de organizarlo en la realidad, mover una grúa de un sitio a otro, mover toneladas de puntales de un sitio a otro, esto es muy costoso, y si no hay una organización puede pasar como pasó en Lorca y como pasa en casi todos los sitios cuando hay una catástrofe de estas características. Es que Dios nos ayuda a resolverlo, porque nosotros no somos capaces de hacerlo solos. Al final, esto pues lo que permite, desde el panel central del servidor, permite obtener informes sobre la resolución de las incidencias, apuntalamientos realizados, ¿vale? Así como pues las empresas que han colaborado, y poder hacer una gestión o una correcta valoración de los gastos de emergencia. Para finalizar, esta es la aplicación del ciudadano dentro del paquete básico que hemos comentado antes. Si el municipio ha trabajado implantando esta herramienta, ha trabajado en intentar disponer de una base de datos para poder trabajar todos en común, pues podría poner a disposición y puede poner a disposición de sus ciudadanos una aplicación móvil. El ciudadano, cuando se la descarga, pues con unos parámetros básicos de configuración, pues tipo WhatsApp, con lista de contactos, listas de favoritos de los que yo quiero saber en el caso de una catástrofe. En el caso de producirse, no es un sistema, y quiero diferenciarlo bien, no es un sistema de prealerta. No es un sistema de prealerta para nada, es un sistema, se ha producido un terremoto, el máster, el alcalde del municipio activa y se envía un mensaje al ciudadano diciéndole cómo se encuentra usted, cómo está usted, se encuentra bien, entonces responde o en verde o en rojo. O no responde. O no responde. Como mínimo, pues lo que sí tendríamos son puntos verdes en distintas zonas donde ya estaríamos visualizando dónde estamos teniendo, por así decirlo, un menor daño o dónde no ha habido daños, y ya podemos empezar a optimizar con el primer plano, con el primer mapa, a optimizar los recursos de los que disponemos mientras pues llegan el resto de recursos. A mí me gustaría aquí intervenir para aclarar un aspecto. Actualmente, en el año 2013, casi todos los países estamos intentando adaptarnos al futuro, que es las aplicaciones de teléfono, y en consecuencia hay muchas protecciones civiles del mundo entero trabajando en cómo crear una aplicación para comunicarse con el ciudadano. La realidad es que recientemente hemos podido monitorizar lo que estaba pasando en Moore, en Oklahoma, y hemos podido ver cómo la FEMA americana o como la Cruz Roja americana lanzaban aplicaciones para el ciudadano. Y les voy a poner en situación. Imagínense que un señor se ha quedado atrapado en medio de unas vigas de madera, tiene su teléfono, le queda muy poca batería y le llegan unos correos a través de la Cruz Roja o a través de Twitter, puede acceder a bajarse una aplicación. Solamente el hecho de bajarse la aplicación ya le implica gastar batería, que a lo mejor no llega a avisar, no es capaz de avisar porque no tiene suficiente batería, y en cualquier caso esas aplicaciones ahora mismo se están trabajando desde un punto de vista meramente informativo. Como muy bien decía Paco, la aplicación que nosotros proponemos sería una aplicación que a todos los usuarios que estuvieran registrados de la ciudad,
igual que los edificios, también estarían registrados los habitantes. Esos habitantes dispondrían de esta aplicación que les serviría también de manera cotidiana para tener una relación con su municipio, pero que en el caso de una catástrofe, como decía Paco, le bloquearía su teléfono, su terminal, con esa pregunta, de manera que esa persona no podría hacer otra cosa que dar su ubicación, es decir, si se encuentra bien o se encuentra mal, para poder seguir utilizando el teléfono. Primero, conseguiríamos que no se bloquearan las líneas de telefonía con gente que está llamando para decir que tiene problemas, porque no podrían utilizar el teléfono hasta que no dijeran si están bien o no están bien. Una vez que dijeran si están bien, lo primero que saldría, como decía Paco, es su lista de contactos si han dicho que están bien o si no están bien, que es la segunda prioridad. Tranquilizarme en cuanto a saber si mis hijos, mi mujer, mi gente de mi entorno se encuentra bien o no, porque es lo primero que te viene una vez que has superado tu situación de emergencia, la tuya personal. Y a la municipalidad le permitiría jugar con el plano negativo, Paco, no con el plano de cuántos hay verdes, sino con el negativo. Él lo que le preguntaría a la ciudad, ¿dónde hay ciudadanos que no han contestado? Entonces, si yo saco en ese mapa dónde está el negativo, es decir, dónde no me está contestando nadie, ya sé dónde hay un problema, ya sé dónde tengo que interactuar, ya sé dónde tienen que ir los primeros técnicos que yo mande, a aquellas zonas donde no me está contestando nadie, porque ahí seguramente hay algún problema. Esto, sin este tipo de herramientas, es muy difícil de visualizar, sobre todo cuando la catástrofe no es como la de un huracán o como la de un tornado, mejor dicho, que afecta a un área de la ciudad, sino que es un terremoto o un maremoto y afecta a toda la ciudad en completo. Exactamente. Además, esto nos da al municipio un canal de información oficial al ciudadano, donde se le pueden comunicar las vías de evacuación operativas y que estén habilitadas para que los ciudadanos puedan seguirlas. Como comentaba antes Alejandro, evita el colapso del servicio de telefonía voz porque nos abre un canal chat de contacto en el caso de disponer de conectividad con nuestros familiares. Y otra de las cosas importantes de esta herramienta es que se trabaja por la concienciación, porque permite la organización y la participación en simulacros. Formar, por así decirlo, a la sociedad de que vive en un entorno de riesgo, hacerlos, concienciarlos de que tienen que estar preparados para poder para tener menos daños en el caso de una catástrofe. Bien, yo me gustaría también dejar una cosa clara, que es una pregunta que siempre nos hacen en los medios de comunicación, y es que hay un problema porque no todo el mundo dispone de un smartphone actualmente. Esto es cierto, no todo el mundo dispone actualmente de un smartphone, pero cada vez más la penetración del smartphone es mayor y en principio se considera que por cada ratio de 100 personas, con que tengamos 1 o 2 smartphones subiendo información, tenemos un mapeo suficientemente válido como para introducir la intervención. Es decir, estamos hablando de que si son 1000 personas, con 10 smartphones que estén dándonos información sobre esos grupos, porque la gente al final no va de forma independiente, sino que está agrupada. Entonces, esos smartphones al final lo que están haciendo es como de portavoces de lo que está pasando. Cuantos más haya, más fácil es intervenir, pero a poco que haya unos cuantos, tenemos una información suficiente que de otra manera vamos con la venda puesta en los ojos a ver por dónde empezamos, ¿no? Pues esta herramienta, este software, es un sistema compatible, desarrollado en código abierto, integrable y único, puesto que todos trabajan con el mismo sistema y todos trabajan bajo la misma información. Optimiza y organiza los recursos disponibles ante una catástrofe. Reduce los riesgos, además de minimizar el daño y economizar el gasto. Permite la colaboración simultánea de todos los actores que intervienen en una catástrofe. Y el sistema es solo accesible en caso de emergencia, teniendo sobre todo muy claro la protección o la privacidad, la ley de protección de datos personales, restringiendo el acceso a aquella información dependiendo del nivel de usuario que cada persona tiene al sistema. Relacionado con la situación actual en materia de gestión de la intervención de grandes emergencias, la diferencia fundamental que este sistema plantea es, en primer lugar, la veracidad de la información. Estamos trabajando con información veraz, cosa que ahora mismo Twitter, por ejemplo, no permite. Ese es uno de los principales logros. Y para nosotros el más importante fue el que vivimos en propias carnes, que es coordinar a toda la gente que tienen que intervenir simultáneamente.
son dos, para mí, de los conceptos más elementales que deberían de estar ya implementados por la sociedad, pero por las circunstancias que tenemos, no tenemos todavía implementada esa situación. Es decir, capacidad para coordinarnos con todas las personas capacitadas para atender la emergencia, una coordinación, no como pasaba en Lorca, que había varios equipos de bomberos trabajando sobre el mismo edificio, Paco, que te acuerdas de. Y lo segundo, que la información que está circulando por el sistema es veraz, porque en cualquier momento podemos conectar con chat con esa persona que está subiendo la información para contrastarla y verificar lo que está pasando. Esa situación psicológicamente de tensión, de no saber si viene otro terremoto, de no saber si se va a caer el edificio, hay que tenerla en cuenta a la hora de colaborar. Y esto lo que permite es que en un momento dado una información errónea que se haya podido subir pueda consultarse con la persona que lo ha subido, porque sabes quién lo ha subido, cuándo lo ha subido, dónde está, qué teléfono tiene, qué email tiene, dónde puedes localizarla, y esto avanza mucho, porque esto es básicamente el principal problema en el que nos encontramos cuando tenemos que atender una catástrofe de estas dimensiones. Sobre todo para la fase de recuperación. O sea, cuanto más información capturemos en la fase de intervención, mejor y más rápida va a ser la recuperación. Esta herramienta, como han podido ustedes contemplar, está basada en el concepto de ayudar a que te ayuden. Es decir, esta herramienta ayuda al municipio a que le ayuden. Los municipios de alrededor. Los municipios de alrededor. Podríamos seguir hablando horas y horas de esto porque estamos muy ilusionados con el tema. En España estamos trabajando para intentar conseguir unificar esta aplicación y que pueda ser utilizada en todo el territorio español. Nos ha encantado daros a conocer la herramienta. Nos gustaría poder participar y encontrar gente en vuestro país que esté dispuesta a seguir esta línea, poder asesorarles y poder intercambiar información, y ha sido un placer transmitiros nuestra experiencia. Muchas gracias por todo. Es la primera vez que hacemos un vídeo para un podcast, para una asociación, para exponer la conferencia, que no es en persona. Y bueno, quiero una vez más dar las gracias a la Asociación Nacional de Protección Civil de México por invitarnos, por hacerse eco de nuestra iniciativa, de este proyecto que creemos muy interesante, y seguimos en contacto y bueno, nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.